Queremos resolver las ecuaciones cuadráticas dadas con raíces cuadradas. Como queremos usar raíces cuadradas, no queremos multiplicar esto para que sea igual a 0 y probar a factorarlo. Desde el lado izquierdo de esta ecuación es un cuadrado perfecto, desde que tenemos la cantidad 3x, 5 cuadrados, podemos deshacer el cuadrado por rotamiento cuadrado en los dos lados de la ecuación. Así que dejamos esto como la cantidad 3x, 5 cuadrados igual 4, y luego vamos a la raíz cuadrada en los dos lados de la ecuación. Así que la raíz cuadrada del lado izquierdo debe igual más o, la raíz cuadrada de 4. Bien, mirando al lado izquierdo de esta ecuación, desde que tenemos dos factores iguales bajo la raíz cuadrada, este es un cuadrado perfecto. Así que se simplificará a un solo factor de 3x, 5. Y luego en el lado derecho, desde la raíz cuadrada de 4 igual 2, tenemos más o, 2. Y ahora solo podemos resolver esto para x para determinar nuestras dos soluciones. Así que para el próximo paso agregaremos 5 a ambos lados de la ecuación. Menos 5 más 5 es igual a 0. Por eso lo hicimos. Ahora tenemos 3x igual en el lado derecho tenemos 5 más o 2. Dejamos esto en su forma actual por ahora mismo. El último paso aquí es dividir ambos lados por 3. Así que esto nos da x es igual a 5 más o 2 dividido por 3. Ahora, no queremos dejarlo en este formulario. Realmente queremos determinar las dos soluciones. Así que una solución es x es igual a 5 más 2 dividido por 3, y la otra solución es x igual 5, 2 dividido por 3. Vamos adelante y simplifique estos. Entonces aquí tenemos 5 más 2 es igual a 7, así que tenemos 7 3, o x igual más aquí 5, 2 igual 3. Y 3 dividido por 3 igual 1. Así que nuestras dos soluciones son x igual 7 3 o x igual 1. Vamos a utilizar la misma técnica en nuestro segundo ejemplo. Para nuestro segundo ejemplo aplicaremos la misma técnica. Otra vez aviso como el lado izquierdo de la ecuación, que contiene la variable x, es un cuadrado perfecto. Para que podemos deshacer el cuadrado por enraizamiento cuadrado en ambos lados de la ecuación. Tenemos la cantidad x más 3 cuadrada igual 72. Así que ahora vamos a la raíz cuadrada en ambos lados. Recuerde tenemos a más o, aquí para obtener nuestras dos soluciones. La cantidad x más 3 cuadrada es una plaza perfecta, así que el lado izquierdo se simplifica a un factor de x más 3. En el lado derecho tenemos más o, la raíz cuadrada de 72. Aviso 72 no es un cuadrado perfecto, pero contiene factores cuadrados perfectos. Desde 72 exasiemens igual a 36 por 2, y la raíz cuadrada de 36 sería 6. Esto se simplifica a la cantidad x más 3 igual más o 6 raíz cuadrada 2. Si te perdió allí, recuerda que la raíz cuadrada de 72 puede escribirse como la raíz cuadrada de 36 por 2. Y de nuevo, la raíz cuadrada de 36 exasiemens 6 y las dos estancias debajo de la raíz cuadrada. Así que de eso salió esto. Y para el último paso, solo necesitamos restar 3 de ambos lados de la ecuación. Esto sería 0, así que tenemos x igual, necesito tener cuidado aquí, porque estos no son como términos. Este contiene un radical, y esto no. Así que nuestra solución es solo menos 3 más o 6 raíz cuadrada 2. Si queremos listar las dos soluciones tendríamos x igual menos 3 más 6 raíz cuadrada 2. O x igual menos 3. 6 raíz cuadrada 2. Estos no simplifican más. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.